Capítulo 31. Las sedes. Andrea se concentró en sus estudios. Llevaba su primer curso de medicina a la perfección hasta la fecha. Todos los parciales y exámenes de asignaturas cuatrimestrales los solventó con sobresaliente. Hablaban con frecuencia por el esquipe, desvelándole cómo iban los preparativos y lo ilusionados que estaban los críos con la llegada de esos jugadores famosos. A finales de abril les llegó el material. Todo lo tenían dispuesto para asistir a la primera sede en el norte del país. San Rafael de Guatuso se vistió de gala para los 3 días de competición. El abuelo de Andrea aprovechó el tiempo para hablar con los principales jefes de los Malecus y fueron preparando la reunión que tendrían en julio todos los jefes o sus representantes en el complejo deportivo de Talamanca. Fueron 6 partidos de una deportividad ejemplar, jugándose 2 cada jornada, para completar una liguilla a una vuelta. No hubo trofeos, cada jugador, entrenador, masajista o utilero recibió 2 equipajes completos, con los nombres de sus jugadores preferidos, tanto del Real Madrid como del Barcelona. Con equipajes tanto de verano como de invierno, incluidos chándal y zamarras para el invierno. Aquellos chiquillos no salían de su asombro y cuando se lo entregaron parecía que les había tocado la lotería. El equipo de los Malecus, y el de los Kitirisies representarían a sus tribus en la final de julio. Fue todo un éxito, el abuelo de Andrea y Julián recibían felicitaciones allende fueran. En las otras 3 sedes sucedió algo parecido. Solo faltaba un equipo para clasificarse, el de los Bribri. 2 hermanos de Roberto participaban con uno de los 4 equipos que disputarían un puesto. Al llegar la primera jornada toda la familia al completo incluida Andrea, que se desplazó a Costa Rica a pesar de tener pendiente 2 exámenes a principio de julio, para presenciar los partidos de sus hermanos. Luego se aislaría en la cabaña para estudiar esos finales. El ambiente increíble, familiares, jovencitos, jovencitas, abuelos, abuelas, tíos, tías, primos, primas, compañeros y compañeras de clase. Fue una gran fiesta. En la última jornada se presentó el Usekor y se emocionó al ver un ambiente tan familiar, especialmente le impresionó la deportividad con que aquellos jovencitos jugaron con el apoyo de sus familiares. Ganar o perder era secundario. El alboroto saltó cuando recibieron su premio. Los más generosos repartían entre amigos y familiares 3 de los 4 equipajes que habían recibido, quedándose ellos con una. Ese detalle se inició con los hermanos de Roberto y pronto contagió al resto de los participantes, emocionando a más de uno de aquellos ancianos. En la reunión de los jefes se destacó el valor que suponía aquel acontecimiento a nivel formativo y de amor hacia la tribu. Se maravillaban al observar a aquel español que se dirigía a todos en su lengua con una perfección que los asombró. Ahora separaban 4 semanas para el gran acontecimiento en Talamanca. Andrea se encerró en su cuarto de la cabaña y estudió con ganas. Aprovechando el atardecer para pasear junto a Julián por la cala. Una de las mañanas él debía acercarse a San José para ultimar hasta el último detalle la atención a sus famosos personajes. Andrea se había levantado y antes de ponerse a estudiar como una loca salió al pórtico de la primera planta para recibir el frescor de la mañana en su rostro, paseó un poco y pudo ver la habitación de Julián. Sobre su mesa de trabajo y junto a su ordenador se encontraba la herencia de su amada. Sintió una curiosidad incontrolada y sin pensárselo 2 veces entró en la habitación, retiró la tapa de la caja y extrajo el primer pliego de papel. Temblorosa, avergonzada, culpable pero leyendo su contenido. Al llegar al siguiente párrafo comprendió muchas cosas. ¿Recuerdas? Estábamos en la guardilla del pajar de la granja de mis padres abrazados. ¿Cómo no? A mi pregunta, si me voy primero, que es lo más probable, busca otra mujer por favor. Eres demasiado joven, demasiado bueno para vivir solo el resto de tu vida. Y con ese temple, esa serenidad, ese cariño, esa dulzura. Contestaste sin pensarlo ni una milésima de segundo. Solo existe un amor para cada ser y no tiene principio ni fin. Nació con la creación y como la vida eterna, es eterno. De ahí la importancia de saber cuál es el nuestro. Y estoy seguro que el mío eres tú, por eso mi amor jamás podrá haber otra mujer en mi vida. Ya se habían producido con anterioridad, mientras leía las primeras frases, lloros y pucheros. Pero cuando terminó el párrafo último, las piernas le fallaron y cayó en el suelo presa de un ataque de llanto.
Fue en ese momento, en esa situación, en ese instante cuando se percató que jamás lo podría tener. Que aquella frase que pronunció hacía la friolera de casi 40 años la había cumplido y no solo eso, ahora estaba convencida que la mantendría el resto de su vida. Lloró como no recordaba en su vida. Ni siquiera cuando aquel animal abusó de ella. Mientras el llanto persistía, las preguntas se formaban en su cabeza activando sus neuronas. Una de ellas volvía con mayor frecuencia a su mente y se prometió que cuando lo viera se la plantearía. Rezaba en los siguientes términos. Te habrías tirado conmigo en el faro igualo. Para hacerse preguntas a sí misma. ¿Por qué me separé del acantilado y fui hacia él? ¿Por qué accedí a seguir viviendo, si era lo último que en esos momentos quería? ¿Por qué lo llamé a él? Los lloros no cesaban y aunque se sentía como si le hubiesen clavado unos puñales en el pecho, no sentía esa necesidad de abandonar este mundo. Es más, a pesar de aquella decepción, nunca lo tendría, deseaba vivir y lo deseaba con todas sus fuerzas. Pero si seguía existiendo era única y exclusivamente con la esperanza de tenerlo y por primera vez desde que lo conoció tenía la certeza que no sucedería nunca. Aún así ahora quería vivir. No lo entendía. ¿Por qué no se tiró con ella? Si lo único que anhelaba era reunirse con su amor. Por más vueltas que le daba, siguiendo con su llanto, no entendía nada, no comprendía. ¿Todo aquello no sería un sueño? Por fin consiguió un poco de control, dejó todo en orden, no sin quedarse con ganas de averiguar algo más sobre aquella herencia. Pero en esos momentos sintió tal vergüenza, se sentía tan enormemente culpable. Robar la intimidad de alguien era algo que siempre había detestado y ahora lo estaba haciendo. Se lo tendría que decir, confesarle su pecado y era consciente que le dolería, no por el hecho de leer aquellas cuartillas que para cualquier persona podría resultar simplemente emotivo, ni por el hecho de desvelar algo que él voluntariamente no lo había decidido. Era consciente que el dolor de Julián estaría en dudar de la confianza que había depositado siempre en ella. A partir de su confesión su relación no podría ser igual. Solo había leído una cuartilla y no pensaba leer más, pero aún así se sentía sucia, ladrona, imbécil. Dios. Sonrió, su expresión favorita. Como lo quería, como lo amaba. Y aún a sabiendas que jamás lo conseguiría se sentía feliz. Feliz porque las dudas se habían disipado, sus esperanzas también y sin embargo radiaba felicidad. No entendía nada, se estaría volviendo loca o idiota. Pegó un grito que se escuchó por toda la cala. Perdóname. Abandonó la cabaña a toda velocidad, en busca del mar. Iba con una camisola, y un pantalón corto, debajo simplemente un tanga. Al llegar a la playa se quitó el pantalón, la camisola y se adentró en el mar, para refrescarse, para nadar, para relajarse, para pensar, para no pensar, para recordar, para abrazarse a ese mar que era parte de él. Para beberlo, para saborearlo. Flotaba completamente relajada en posición supina. El oleaje le mecía al ritmo incomparable del Caribe. Ese mar de un ritmo inconfundible, del lugar, de sus gentes, de todo ser viviente de aquel rincón que el Señor dejó en la tierra para que los buenos de corazón se dieran cuenta cómo era un pedazo del paraíso. Su rostro cambiaba constantemente de expresión, de la alegría, a la tristeza, de la risa al llanto, de la preocupación, a la serenidad. Cuán confortable eran esas aguas que calmaban a la gente y les hacía sentir el eslogan del país. Pura vida. Fue a comer con sus padres, hermanos y abuelos. De inmediato todos captaron un cambio en ella. Estaba insultante, feliz, amable, generosa, participativa y no estaba Julián. Solo el abuelo, con esa sabiduría de los nativos de la tierra, le llegó a comentar. Has encontrado tu camino. Se quedó perpleja, pero le dio un beso en la mejilla y prosiguió como si no hubiera oído nada. Nadie más le hizo un comentario, pero todos eran conscientes que Andrea había dado un cambio notable. Comenzaba a oscurecer, se encontraba sentada en un tronco frente al Caribe, observando cómo la armonía de las olas, espumosas, vibrantes, morían con dulzura y sumisión a sus pies. Mientras el resto de la naturaleza completaba la armonía de la tarde. Las nubes al fondo mojándose en el horizonte iban probándose las diferentes galas para pasar la noche.
Del tono blanco intenso, al amarillo, anaranjado, azulado, grisáceo. Ella sonriendo lo comentaba. Ese tono me gusta pero no es apropiado. Este otro no está mal. Me quedo con este último. Andaba repasando cómo exponer su pecado, cuando unos labios se depositaban en su mejilla. Se sobresaltó, estaba tan metida en sus reflexiones que ni le vio, ni le oyó llegar. Se disculpó ante la reacción de su niña. Recuperada de la sorpresa, pero especialmente recomponerse un poco para confesarle su pecado, se puso en pie, le obligó a descalzarse, invitándole a iniciar un paseo por donde las olas se postraban ante ellos. Intuyó de inmediato que algo importante quería confesarle. Tenía una nueva intentona, pero sin saber muy bien el por qué no le preocupaba. En silencio, disfrutando de una brisa fresca, suave, reconfortante, tras el calor de esa jornada. El fondo de la escena no podía mejorarse, la naturaleza se lo ofrecía con toda su generosidad y la cadencia de sus pasos, seguían el compás de la melodía que iban componiendo esas dos personas y el resto de seres vivos y plantas decorativas del camino por donde transitaban. Sonreían con las miradas al frente, al cielo, o al suelo. Contemplando las estrellas, el cierre de la vegetación a la bahía, la espuma en sus pies, sintiendo su cosquilleo al esfumarse las burbujas y acompañándoles los millones de granitos de arena que masajeaban sus cansados pies. Esbozando una sonrisa, esperando, con esa parsimonia de los nativos. Sin las prisas ni el estrés de Europa. Temerosa de empezar, pero feliz como nunca se había sentido. De pronto le vino a la memoria las preguntas que se estuvo haciendo y sin pensarlo soltó la primera. ¿Te habrías lanzado del acantilado conmigo? Le pidió. Creo que había pensado, durante toda esa hora larga de paseo, cualquier otra cosa menos que le saliera por ahí. Esperó no podía precipitarse. No porque no tuviera una respuesta inmediata. Precisaba centrarse, recuperarse y estar preparado para responder con la sinceridad de siempre pero evitando poder hacer daño a esa criatura. Tratando de explicarse el porqué de esa pregunta en esos momentos, en esa situación, en ese paraíso. Cuando parecía que todo aquello se había olvidado, o al menos, desde la última vez que hablaron del tema no había vuelto a salir. Comenzó aseverando que sí. Lo habría hecho. Confesando que iba a iniciar la carrera para cogerle en brazos y lanzarse juntos a la eternidad. Estaba desesperado, el señor no se lo quería llevar ni teniendo a Eta detrás, su único deseo era reencontrarse con ella en la otra vida. Suicidarse él, probablemente no conseguiría su objetivo y durante toda una eternidad estaría alejado de su amada. Pero si se hubiera lanzado con ella al vacío tal vez el señor le habría perdonado. Era un cobarde. Un imbécil. Un miedoso, más bien le aterraba el solo hecho de pensar que no estaría con ella. Había pensado muchas veces en el suicidio, pero con seguridad su amada se lo impedía para que el señor no le castigara separándoles por toda la eternidad. Y tras concederle el deseo, a él le permitía vivir y vivir más años como castigo a su insensatez. Ahora lo tenía claro, desde el último viaje a Costa Rica, cuando se perdió con aquel loco por la selva, se dio cuenta de todo y se dedicaría a ayudar a todo el que pudiera. Viviendo en paz y en armonía. No dudaba que era una mujercita increíble. Dulce, cariñosa, inteligente, comprometida con la gente, generosa, entregada a los demás y por si todo eso fuera poco de una belleza sin igual. Llegó a asegurarle que estaba convencido que el señor le había puesto esa prueba, que tal vez si la superaba se lo llevaría más pronto. Iba confesando, lo que jamás hubiera pensado confesar a nadie y mucho menos a ella, mientras sus mejillas se bañaban con ese líquido salado, capaz de expresar todo tipo de sensaciones, desde la alegría desorbitada hasta la mayor amargura de un ser humano. Escuchando e imitando a su gran amor por todo ese cariño que le profesaba, por todos esos esfuerzos por no hacerle daño y ahora le había traicionado. Pero si era capaz de desnudarse de esa forma, no podía ser tan vil y no confesarle su pecado. Se abrazó y al tropezar cayeron sobre la arena húmeda, impregnando sus ropas de arena mojada y empapándose con cada ola que los bañaba. Mezclando los líquidos para añadir más cloruro sódico al agua.
La resaca los adentraba hacia la mar y cuando se dieron cuenta el agua les llegaba por la cintura, no sin esfuerzo, con los pies en el suelo y tirando de ella, arrastrándole materialmente hacia la orilla, consiguieron salir. Empapados se miraron y del llanto se pasó a una risa descontrolada. Carcajadas histéricas y nuevo abrazo. Luego rogó sentarse. Buscaron uno de los numerosos troncos que el mar solía depositar en la orilla, regalo de los ríos, y este generoso los retornaba a tierra. Encontraron uno perfecto para que sus posaderas se acoplaran y el descanso fuera lo más perfecto posible. El silencio se adueñó de la pareja. Conforme el tiempo pasaba, las sensaciones auditivas iban desapareciendo. Primero el roce del viento con las hojas, luego los múltiples sonidos provocados por los animalitos de la noche, luego el ronronear de las olas al romper próximas a sus pies. Hasta que no escuchaban nada en absoluto. El puro silencio del vacío se apoderó de sus sistemas auditivos. A continuación las tenues imágenes desaparecían y solo la luminosidad de su acompañante permanecía visible cuando dirigían su mirada. Pero el resto era un manto negro, intenso, infinito. La magia de aquel rincón de la tierra, reducto del paraíso que quiso el Señor dejar para constancia de los seres humanos, retornaba a la pareja. Ella comenzó a tiritar, la brisa marina, pero especialmente la humedad de sus vestimentas, llegó a penetrar en sus huesos. Al mirar a su compañera y observar cómo esa imagen temblaba, la magia desapareció. Llamó la atención de ella que se disponía a iniciar la confesión, pero tras la intervención la magia se desvaneció. Cogidos de la mano y a la carrera, entraron en la cabaña para cambiarse las ropas y darse una buena ducha de agua casi hirviendo. Aguardaba ya 15 minutos la salida de Andrea, eran cerca de las 2 de la madrugada, cuando se le unió. Iba a sugerir recogerse en sus habitaciones y descansar, pero no le dejó terminar la frase. No me puedo acostar sin confesarme. Había salido a platicar con usted por algo muy concreto y no he conseguido iniciarlo. Si no tiene inconveniente, me gustaría platicarlo con usted. Sonrió, le propuso lugar e inmediatamente optaron por recogerse en la cabaña, en una de las hamacas de la primera planta, sentados cara al Caribe, se encontrarían cómodos y sin accidentes. No sabía cómo iniciar la conversación y quiso adornarlo para no soltarlo de sopetón. Inició la charla con serenidad, con pausa, al más puro estilo de Usekor. Desde esa mañana era consciente que una relación con él no era factible y esa noche le confirmaba lo que ya sabía desde esa mañana. Y lejos de sentirse mal, desesperada, hundida, estaba plena de felicidad. Le quería y le amaba como jamás había querido a nadie. Pero como le dijo esa mañana, se dio cuenta que el Señor no le había seleccionado a Julián como su complemento. Debía andar no muy lejos, pero de lo que sí estaba convencida era que tenía que ser alguien muy parecido a él. De la ligera tensión del inicio de esa noche, Julián se relajó de tal forma que de no haberse visto acoplado en la hamaca se habría caído al suelo. Pasó su brazo por encima de los hombros de la joven tratando de buscar apoyo, mientras ella se reclinaba, descansando su cabeza en los pectorales de su maestro. Medir lo inmedible era imposible, por tanto, no nos pararemos a cuantificar el tiempo que estuvieron en esa posición sin pronunciar palabra. Hasta que ella se decidió, entre lágrimas. Pero no llegó a pronunciar una sola palabra. Cuando quiso liberarse de la tensión, saltó él. «Has estado curioseando mi herencia, ¿verdad?». Elevó su mirada hacia, portando la sorpresa en su rostro. ¿Cómo era posible? Se lo explicó. Aquel legado lo controlaba como el gobierno USA controla el tesoro americano. Con seguridad solo había leído un documento y luego se arrepintió, pues dicho documento se encontraba al final de la cartera y cuando la abrió nada más llegar como era su costumbre lo encontró en primer lugar. De inmediato, antes que comenzara con disculpas, le aseguró que cuanto había en la casa les pertenecía. Consciente que le gustaría leer toda aquella documentación, le comunicó que cuando lo deseara lo podía hacer. No había terminado de decirlo cuando rogó ir con él y leer un rato. Estaba amaneciendo cuando entraban en el despacho, y sentados en los sillones comenzaron la lectura.